grabar. Bien. Dice diferencias permanentes. Y la palabra se lo dice. Permanentes. Mientras nadie haga nada, las diferencias van a seguir. Entonces, ahí ya saben que lo que tienen que analizar es que si eso se contabiliza o no. Es decir, que sí o sí tenemos que hacer un ajuste en el libro diario de las diferencias permanentes, porque mientras que no lo hagamos, eso va a seguir existiendo. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál puede ser una diferencia permanente? Lo que no registró la contabilidad. Es así de simple. El banco llega a fin de mes y de acuerdo al movimiento que yo tuve en la cuenta, si usé descubierto, si no usé, depende la cantidad de cheques que se me debitaron, de acuerdo a lo que ellos me cobran de comisión por mantener la cuenta, la comisión por los gastos de chequera, los impuestos y la mar en coche, digo yo. Llega fin de mes y el banco, ¿qué hace? No me llama por teléfono para decir, Verónica, mira, te voy a debitar de la cuenta todos los gastos. Directamente apretan Enter y en mi cuenta se hace y se disminuye la plata que tenemos. Y cuando voy a ver que yo pensé que tenía 10.000, tengo 8, porque me cobraron 2.000 pesos de gastos y mantenimientos de cuenta y todo eso. Capaz que yo, eso me lo hicieron el día 30 de abril, yo no lo vi. Lo vi el 2 de mayo. Entonces, obviamente que al 30 de abril, cuando concilio, yo eso no lo tengo contabilizado. ¿Es un gasto que tengo que contabilizar? Y sí, porque es un gasto y comisión bancaria, un resultado negativo para la empresa, porque el banco no me va a devolver la plata. Es un gasto. Entonces, como todo gasto, tiene que impactar en la contabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les pregunto, si yo eso en la contabilidad no lo registro, eso va a seguir siempre, voy a tener siguiendo siempre esa diferencia. Entonces, por ejemplo, ese es un caso de una diferencia permanente. Los débitos que me hace el banco por gastos y comisiones y que no están contabilizados en la empresa. Otro ejemplo es que yo en la contabilidad, yo tenía un cheque de Lina en mi empresa y lo mando a depositar al banco. ¿Yo qué hice en la contabilidad? Banco, a caja o a valores a depositar, depende en dónde lo tenía registrado ese cheque. Resulta que ese cheque cuando llega al banco, lo deposito, cuando empieza a hacer todo el proceso el banco con ese cheque, o sea, ¿qué tenía que hacer el banco? Acreditármelo. Resulta que primero me lo acredita y después me lo debitó. Quiere decir que en el extracto bancario, crédito contra débito quedó en 0. No pasó nada, no me lo depositaron nunca. ¿Por qué? Porque Lina no tenía plata en el banco. Es un cheque sin fondo. Pero entonces fíjense que a mí esa plata en el banco no me entró nunca y yo en la contabilidad lo tenía registrado como que lo había mandado a la cuenta del banco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que registrar en la contabilidad un contraasiento de eso que yo había puesto, que el cheque lo había mandado a depositar. ¿Y qué tengo que hacer? Llamarla por teléfono a Lina y decirle, che, mira, el cheque tuyo me vino de vuelta, dame otro o págamelo en efectivo. Pero fíjense que también es una diferencia que mientras que yo no haga todas esas cosas que tengo que hacer, es una diferencia que sigue estando. Es permanente. ¿Qué otro ejemplo de permanente les puedo dar? Pido un préstamo al banco, ¿no? Voy al banco, pido un préstamo, me dicen, bueno, sí, mirá, necesitamos esto, les llevo todos los papeles, me dicen, bueno, déjanos ver, cualquier cosa te avisamos. Resulta que no me avisan y llega a fin de mes, cuando estoy haciendo la conciliación me encuentro con un crédito en el banco de 50.000 pesos, el préstamo que yo había pedido. El banco me lo había depositado en mi cuenta y no me había avisado nada. ¿Qué falta hacer?
la registración en la contabilidad de que el banco me otorgó el préstamo. Mientras yo no lo registre, esa diferencia va a seguir estando. Entonces, fíjense qué fácil es identificar lo que es una diferencia permanente de lo que es una diferencia transitoria. Entonces, cuando las identificamos, ahí vamos a ir al libro diario y vamos a registrar las permanentes. Otro ejemplo que siempre suele surgir y cuesta es, por ejemplo, en el banco cobraron desde mi cuenta un cheque que no era mío. O sea, en la cuenta Verónica sacaron la plata, hicieron un débito para pagar un cheque de Juan Pérez. Se equivocaron. Era Juan Pérez y, qué sé yo, era Juan Pérez la cuenta 5, Verónica la cuenta 6, se equivocaron en el tipeo, me lo debitaron a mí. ¿Eso es una diferencia permanente o transitoria? Transitoria. A ver. ¿Permanente o transitoria? No, para mí transitoria. A ver, ¿cuáles serían las acciones que harían ustedes para arreglar esa diferencia? Si después te lo va a volver a depositar la plata que te sacó. Claro, pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer nosotros como empresa algo? Sí, el reclamo. No, sí, o sea, tenemos que registrar en la contabilidad, ¿nosotros tenemos que hacer algo? No, porque no es nuestra culpa. Exacto, nosotros en la contabilidad no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es un reclamo al banco para que el banco lo arregle. Entonces, ahí va a ser una diferencia transitoria. Pero en ese caso, ¿cómo? Chicos, cierren los micrófonos. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de una transitoria, pero que la tiene que arreglar, o sea, es una transitoria para nosotros, pero es una permanente para el banco, porque mientras que el banco no lo registre, esa diferencia va a seguir estando. Entonces, fíjense que hay que ver también lo que es permanente para nosotros y lo que es permanente para el banco. ¿Se va entendiendo? Bien. Sí. Las etapas de la conciliación. Primero, como les decía hoy, verificar si los saldos al inicio son iguales, porque si yo hice bien las cosas el mes pasado, los saldos al inicio tienen que ser iguales. Y no hagan la que me pasó a mí una vez que tuve 3 días buscando 15 centavos de diferencia. ¿Por qué? Porque no había mirado que había un error en los saldos al inicio. Obvié ese paso y empecé. 15 centavos. Entonces, primero, verificar los saldos al inicio. Segundo, tomar por un lado el mayor de la contabilidad y tomar por otro lado el extracto o resumen bancario. Tomar la columna del debe de la contabilidad y ver qué es lo que coincide con la del haber del banco y viceversa. Una vez que tenemos cuáles son los importes que nos quedaron sin marcar, o sea, los laguneados, analizamos de esos importes cuáles son diferencias permanentes y cuáles son diferencias temporarias. Registramos los ajustes que fueran necesarios en el sistema contable y ahí tendríamos que llegar a la igualdad del saldo. Y existen dos formas de conciliar. Es decir, cuando yo tengo que ver la determinación de las diferencias para ver si sumando o restando de esas diferencias yo llego al saldo que necesito, existen dos formas. Partiendo del saldo del libro mayor y sumo o resto las diferencias de acuerdo a cómo sean para llegar al saldo del banco, o al revés, o parto del saldo del banco y sumo o resto las diferencias para llegar al del mayor contable. O también puede ser que
parta de los dos saldos y marco las diferencias temporarias o permanentes en cualquiera de los dos. Esos son la forma. Bueno, eso sería conciliación. Hasta acá es todo muy lindo, todo es entendible. Esto es práctica, chicos. Lo van a entender bien cuando empecemos con la práctica. Y vamos a ver mañana que arrancamos con esto. Mañana es miércoles, hacemos una clase mañana que sería miércoles a las 19, que es el horario de práctica que tenemos. Y no se asusten, les voy a ir subiendo adicionales. Ahora que terminamos con, no me sale, con la conciliación bancaria, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo cierra el rubro? O sea, ¿cómo lo evalúo y cómo expongo el rubro caja y bancos al cierre del ejercicio? Y dice, el efectivo disponible en moneda nacional, tanto caja, fondo fijo y bancos, se evalúan a su valor nominal, es decir, aquel sobre el cual se emite un valor y de cuyo importe figura escrito en el mismo. Adicionando, para el caso de las cuentas corrientes, los componentes financieros en caso de que corresponda. Se expone en el estado de situación patrimonial, en el activo corriente, en el rubro disponibilidades o caja y bancos. Esto es decir, que voy a exponer el rubro valuado a moneda nacional a valor de cierre, y en el caso de los bancos sumo o resto los componentes financieros. ¿Dónde lo voy a exponer? Dentro del activo, activo corriente, primer rubro, caja y bancos. Bueno, y acá terminamos, y no se relajen, mañana seguimos, y preguntas de lo que quieran hasta que más o menos tengamos un poco de tiempo. Dejo de compartir, y me van preguntando. ¿Les quedó todo muy clarito? Sí, a mí sí. Bueno, vamos a ver después o sea, la teoría no es difícil, la teoría de conciliación, se entiende. Se complica cuando hay que ir a la práctica porque hay confusión entre lo que es el débito contable y el débito bancario y viceversa. ¿Otra Vero, cosa? ¿podrías Sí. repetir permanente y transitoria si Sí. piden algún ejemplo de cada uno? Y lo vimos acá, a ver si lo vuelvo a levantar. Ah, no, pero lo levanté desde... Acá. Un ejemplo de diferencia permanente. Un gasto o una comisión bancaria que el banco me debitó en la cuenta corriente y que yo no lo registré en la contabilidad. Mientras ese gasto yo no lo registre, la diferencia va a seguir persistiendo. Un ejemplo de transitoria, por ejemplo, un cheque que yo extendí, y como eso es el ejemplo más común de transitorio. ¿Por qué? Porque el cheque tiene 30 días de cobro. Entonces, si yo el cheque lo extendí el 20 de abril, la persona tiene hasta el 20 de mayo para poder cobrarlo. Entonces, al 30 de abril, si yo hago la conciliación, capaz que todavía no fue a cobrarlo, entonces es una diferencia transitoria. Al mes siguiente, cuando va, esa diferencia solamente se va con el tiempo. A ver, ¿qué otra pregunta? No, después con respecto al parcial nos dicen cuándo van a poder practicar en la planilla. Yo calculo que con el práctico de caja vamos a terminar entre mañana y el jueves, así que el viernes lo más probable es que lo dediquemos a un práctico de vengamientos dentro de una plantilla como el ejemplo del parcial. Más o menos lo que yo voy armando en mi cabeza. ¿Algo más, chicos? Vale. En el chat por ahora no. No sé si alguien quiere preguntar, aprovechen. Y ya quedaron menos, ya se cansaron. Bueno, chicos, si no hay más nada, mañana seguimos con los prácticos de conciliación. Mañana miércoles a las 19, ¿sí? Perfecto. A ver acá, ¿me podés Gracias. dar la última filmina? A ver cuál era la última. ¿Esta?
Bueno, sí, esta es la última. Esto quiere decir, o sea, ya hicimos todas las etapas, chicos, de control. Arqueo, fondo fijo y conciliación bancaria. Y lo último que tenemos que ver de cada uno de los rubros es cuando llega el momento de ponerlos en el balance, es decir, en la exposición, ver a qué valor, el momento de la evaluación. Caja es un rubro totalmente fácil. ¿Por qué? Porque es moneda nacional, moneda homogénea, y la tenemos siempre al último valor. Lo que tenemos que tener en cuenta por ahí es que en las cuentas corrientes tenemos que tener en cuenta los componentes financieros de los saldos. Pero después no hay otra cosa, o sea, este es el rubro muy fácil. Y lo que quiere decir esto es que cuando lo tenemos que exponer, lo vamos a ubicar de acuerdo a la primer filmina, acá, que el rubro disponibilidades va a estar dentro del activo y del activo corriente. Así es donde va a formar parte de la exposición. ¿Listo? Vero, Sí. fíjate que en la primer filmina pusiste las 2 veces pasivo no corriente. A ver. Ah, está bien. Y sí, pasa estas cosas. Bueno, otra cosa para corregir. Esta noche lo corrijo y lo vuelvo a subir. Así que para que mañana ya lo tengan bien. Pero bueno, pero si ustedes son inteligentes se dan cuenta de eso. Bueno, chicos, Vero, entonces, sí. yo quería consultar, nunca me quedó bien en claro la diferencia entre nota de débito bancaria y nota de crédito. En realidad me las confundía con las comerciales y con las bancarias. Bueno, nota de débito y nota de crédito. Significa, eso, la nota de débito o crédito bancaria vendría a ser como las minutas contables en la empresa, es decir, lo usa el banco. Cuando el banco, como te decía recién en el ajuste permanente, el banco llega a fin de mes y quiere cobrarse las comisiones bancarias, no te llama para decirte, mirá, voy a cobrar. ¿Qué hace? Directamente, con un comprobante interno que se llama nota de débito, lo va a usar para poder sacarme la plata de mi cuenta. ¿Y por qué es nota de débito? Porque hace un débito en mi cuenta. ¿Sí? Vos fijate, siempre Sí. tenés que pensar que ¿quién es la que habla? ¿Sheila? Luna. Ah, vos tenés que pensar siempre que es contrario a la contabilidad. Si en la contabilidad un débito, ¿qué pasa con banco? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. En el banco, un débito disminuye. ¿Y cuándo disminuye? Cuando me quieren cobrar algo. Por ejemplo, un mantenimiento de cuenta. Entonces ahí me hacen una nota de débito. ¿Sí? ¿Pero O sea, qué disminuye? Porque ellos te están cobrando. por eso disminuye mi cuenta en el banco. O sea, la plata Claro. La plata que yo tengo en el banco. O sea, yo tengo 10.000 en el banco. Ellos me quieren cobrar 2.000 de comisión. ¿Qué hacen para cobrarme? Me hacen un débito. Pensá siempre en el banco. Claro. Me hacen un débito. ¿Cuánto me queda de plata? 8. Viene un cliente mío y me deposita en la cuenta corriente mía. ¿Y ahí qué hace el banco? O sea, si, por ejemplo, yo tengo la cuenta en el banco, me quieren cobrar los 2.000, el banco me hace una nota de débito. Ese día, vos, Luna, Claro. fuiste al banco y decís, mira, quiero depositar en la cuenta de Verónica 5.000 pesos. Bueno, ¿qué hace el banco? Te agarra la plata y a vos te da una nota de crédito, porque él hace una nota de crédito para aumentarme la cuenta a mí. Entonces, y ahí tenés la diferencia. Lo que es débito para el banco, en la contabilidad es crédito. ¿Sí? Sí. ¿Me expliqué? Perfecto. Gracias. O sea, el banco es débito. Sí. En el banco lo que es débito, que a mí la plata me disminuye, en la contabilidad es crédito. Lo que en el banco es crédito, que a mí la plata me aumenta, en la contabilidad es un débito. Bien. ¿Nada más? En el chat no hay más nada. No, no hay más nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 19 y cualquier cosita les informamos. Cualquier cosa. Bárbaro, nos vemos hasta mañana.
Chao.